Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Catequesis Online. Mi nombre es Victoria y el día de hoy les traigo un video muy especial porque es el cuarto de la serie de los evangelistas. Así es, hoy vamos a ver curiosidades sobre San Lucas el Evangelista. Primero que nada, si te gustan los videos de mi canal, te pido que por favor te suscribas, le des like y actives la campanita. A vos no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a que el canal crezca y así poder traerles estos videos todos los días que hago con tanto amor para todos ustedes. Como saben, me estoy formando como catequista y de este modo vivo mi humilde vocación de acercarles la palabra de Dios. Pero bueno, volvamos al contenido del video. El día de hoy, como les decía, vamos a hablar sobre Lucas el Evangelista, conocido también como San Lucas o simplemente Lucas. Es el autor del Evangelio que lleva su nombre, siendo así uno de los 4 evangelistas junto con Mateo, Marcos y Juan. En la descripción del video les voy a dejar los links a los videos que hice sobre los otros evangelistas y además armé una playlist, también les voy a dejar el link a esa playlist. San Lucas escribió también el libro de Los Hechos de los Apóstoles, como continuación de su evangelio. El nombre Lucas significa luminoso, iluminado. Es el único escritor del Nuevo Testamento de la Biblia que no es israelita, dirigiendo su mensaje a los cristianos gentiles. La Iglesia Católica y otras confesiones cristianas lo veneran como santo y como patrón de artistas, médicos, solteros, notarios, orfebres, cerveceros, carniceros, entre otros, y su fiesta es el 18 de octubre. Lucas nació en el siglo I, posiblemente en Antioquía, en la región de lo que hoy conocemos como Turquía, o por lo menos tuvo una estrecha relación con esa ciudad. Su origen no era judío, sino gentil, probablemente griego, dado su gran dominio del idioma. El propio Pablo de Tarso hace diferencia entre sus compañeros surgidos del judaísmo y Lucas en su carta a los colosenses. Con todo, algunos exégetas y teólogos piensan que Lucas fue un judío de la diáspora. Lucas fue compañero de Pablo en muchos de sus viajes misioneros y también durante sus estancias en prisión en Jerusalén y en Roma, acompañándolo incluso hasta el final de su vida. Lucas es mencionado como médico en las epístolas de Pablo. Dice: Lucas, el médico amado, los saluda. Al escribir su evangelio, Lucas describe que ha investigado todos los hechos, por lo que es probable que hubiese conocido y entrevistado a muchos testigos de los acontecimientos relatados, María o alguno de los amigos íntimos o parientes. Así relata acontecimientos íntimos como la Anunciación, la Visitación, la Navidad, detalles sobre la infancia de Jesús e incluso acerca de los sentimientos de María. Algún exégeta avanza en la hipótesis de que fue la propia María quien le transcribió el himno del Magnificat que ella elevó a Dios en un momento de exultación en el encuentro con su prima Isabel. No se conoce bien el final de la vida de Lucas. Se discute si fue martirizado junto con el apóstol Andrés o bien si murió de anciano. En cuanto a dónde y cómo descansan sus restos, la tradición indica que Lucas mandó ser enterrado junto a la imagen tallada de Nuestra Señora, que él mismo habría confeccionado. Luego, San Jerónimo de Estridón dice que sus huesos fueron transportados a Constantinopla, a la Basílica de los Santos Apóstoles. Cuando sus restos sufrieron aquel primer traslado, el emperador se hizo cargo de aquella imagen tallada, la cual originaría, siglos después, el culto a la Virgen de Guadalupe en España. En tiempos de las cruzadas, las reliquias de Lucas llegaron a Padua. Desde entonces se conservan en la Basílica de Santa Justina. El cráneo fue trasladado en 1354 de Padua a Praga, a la Catedral de San Vito, por voluntad del emperador Carlos IV. Figuras destacadas del cristianismo primitivo, como Jerónimo y Eusebio, reafirmaron más tarde su autoría, aunque la falta de pruebas concluyentes sobre la identidad del autor de las obras ha dado lugar a discusiones en círculos académicos, tanto seculares como religiosos. También se sabe que, en la redacción de su Evangelio, Lucas hizo una prolija investigación, entrevistando a personas, incluyendo a los apóstoles y tal vez a la mismísima María, Madre de Jesús, que fueron testigos de estos hechos, como se puede encontrar en el prólogo de su Evangelio, y que los Hechos de los Apóstoles es su continuación.
Es el más largo y el mejor redactado por el uso depurado y equilibrado del griego, como solo de una persona culta y erudita se podía esperar por esas fechas. Se pueden presentar tres razones por las cuales se concede a Lucas, el querido médico de Pablo, la autoría del Evangelio que lleva su nombre. Razón número uno, porque probablemente es improbable que se lo hubiera inventado. Si la iglesia primitiva hubiera querido poner el nombre del autor a la obra que hoy adjudicamos a Lucas, es poco probable que hubieran elegido a Lucas, porque este no fue un testigo ocular de los hechos que narra, no es un apóstol de Jesús. Esto milita a favor de su autoría. Segundo, porque cuenta con el testimonio unánime de la iglesia primitiva. Podemos citar, por ejemplo, a San Ireneo. San Ireneo dice: Mateo publicó su propio evangelio entre los hebreos en su propia lengua. Cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando la iglesia allí. Después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos dejó por escrito la esencia de la predicación de Pedro. Lucas, seguidor de Pablo, asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro. Luego Juan, el discípulo del Señor, produjo su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Tercero, porque no existen competidores para la autoría de dicha obra. Estas son las tres razones que acreditan que el autor del Evangelio según San Lucas es San Lucas, el médico amado. También hay que tomar en cuenta que el consenso de los eruditos liberales y conservadores es que Lucas es muy preciso como historiador. Es erudito, es elocuente, su griego se aproxima a la calidad clásica, escribe como un hombre educado y los descubrimientos arqueológicos demuestran una y otra vez que Lucas es preciso en lo que tiene que decir. Si hubiera que caracterizarlo con una palabra, habría que decir que es el más humano de los cuatro. Ese sentido profundamente humano de Lucas lo vemos, por ejemplo, en el cuidado que puso para recordar la actitud de Jesús con respecto a las mujeres. Ya que Lucas había dejado a su familia para seguir a Pablo misionero viviendo en la inseguridad, recalcó más que otros la incompatibilidad entre el Evangelio y las posesiones. Lucas, discípulo de Pablo, puso de relieve la palabra de Jesús que recuerdan que la salvación es ante todo, no la recompensa por nuestros méritos, sino un don de Dios. Por eso quiso salvar las parábolas que ilustran la muy asombrosa misericordia de Dios. Después del Evangelio de la infancia y el relato del bautismo de Jesús en Judea, el Evangelio de Lucas comprende tres secciones: el ministerio de Jesús en Galilea, el viaje a Jerusalén atravesando Samaria y los acontecimientos de Jerusalén. Bueno, a continuación vamos a ver unas curiosidades sobre San Lucas. Lo que escuchamos previamente fue como un resumen, lo más importante de la obra y del legado de Lucas. Ahora vayamos con algunas curiosidades. Por ejemplo, curiosidad número 1. A Lucas se lo nombra 3 veces en la Biblia. Se lo nombra en Colosenses 4, versículo 14, donde San Pablo escribe: reciban los saludos de Lucas, nuestro querido médico. En Timoteo 2, versículos del 4 al 11, el apóstol de los gentiles escribe: solamente Lucas está conmigo, toma contigo a Marcos, pues me será muy útil para el ministerio. Y en Filemón 23-24, el mismo Pablo señala: te saluda Epafras, mi compañero de cautividad en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis ayudantes. Dado que a San Lucas se lo menciona en las 3 cartas, podemos inferir que fue un compañero frecuente de San Pablo. También participó en sus labores, ya que se lo conoce como uno de sus colaboradores. El hecho de que Pablo indique en una de sus cartas que solamente Lucas está conmigo, sugiere que fue un compañero particularmente cercano y fiel. Finalmente, la referencia a Lucas como el médico amado hace pensar que su trabajo diario, además de sus esfuerzos apostólicos, era como médico. Número 2. San Lucas escribió el tercer evangelio y los hechos de los apóstoles. San Lucas es identificado por la tradición temprana, del siglo II, como el autor tanto del tercer evangelio como del libro de los hechos de los apóstoles. También pudo haber tenido un papel en la composición de algunas de las cartas atribuidas a San Pablo. Aunque solo hubiera escrito el tercer evangelio y los hechos, escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro autor. Ambos textos suman casi 38.000 palabras, o sea, el 24% de todo el Nuevo Testamento.
Número 3. El Evangelio de San Lucas es uno de los sinópticos. El Evangelio de San Lucas es uno de los 3 evangelios sinópticos, lo que significa que cubre gran parte de los mismos temas y episodios que los de San Mateo y San Marcos. Como resultado, si el Evangelio de Lucas no se hubiera escrito, todavía habría una gran parte de la historia de Jesús que se habría conservado, no solo por Mateo y Marcos, sino también por Juan. Sin embargo, hay ciertos hechos que únicamente Lucas registra. Entre ellos podemos nombrar la predicción del nacimiento de Juan Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús, la visitación de la Virgen a Isabel, el nacimiento de Juan el Bautista, la circuncisión y presentación de Jesús, el hallazgo en el templo, el buen samaritano, Lázaro y el rico, 10 leprosos purificados, o Jesús ante Herodes Antipas. Si estos hechos no estuvieran registrados en el Evangelio de San Lucas, no se sabría nada acerca de ellos, porque no habían sido recogidos en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Número 4. San Lucas utilizó fuentes escritas y testigos presenciales para escribir su Evangelio. Al comienzo de su Evangelio, Lucas escribe: algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. La referencia de Lucas a las narraciones de los eventos en el Evangelio que le precedieron y su referencia a haber investigado cuidadosamente todo, parece indicar que usó fuentes escritas para parte de su información. Dadas las similitudes que Lucas tiene con Mateo y Marcos, los otros 2 evangelios sinópticos, es probable que haya consultado uno de ellos o ambos. También señala que obtuvo información de primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Uno de los testigos que probablemente entrevistó fue la propia Virgen María. Lucas registra el material en la narración de la infancia de una manera que implica que María fue la fuente de gran parte o de todo. Uno de los servidores de la palabra que probablemente usó como fuente fue San Pablo. Una forma de demostrar esto es que las palabras de institución de la Eucaristía en el Evangelio de San Lucas son muy similares a la fórmula que usaba San Pablo. En cambio, es menos parecida a la fórmula utilizada en Mateo y en Marcos. Es probable que usara la fórmula utilizada por San Pablo porque con frecuencia lo escuchaba celebrar misa y esta era la versión más familiar para él. Un individuo que fue testigo ocular como ministro de la palabra, que Lucas probablemente entrevistó, sea San Pedro. Tenemos buenas razones para pensar que este apóstol fue una de las fuentes de los Hechos de los Apóstoles. Si Lucas lo entrevistó para eso, probablemente también lo hizo para su Evangelio. Número 5. Los Hechos de los Apóstoles cubren la historia más antigua de la Iglesia tras la Ascensión. Los Hechos de los Apóstoles cubren un periodo que se extiende desde el 33 después de Cristo hasta el 60 después de Cristo. Sin este libro, podríamos deducir pocas cosas sobre este periodo de las cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, que existían iglesias en las ciudades a las que se enviaron las misivas de algunos eventos en la vida de Pablo. Lucas nos hizo un gran servicio al no detenerse con el final de su evangelio y continuar registrando la historia de la iglesia primitiva más allá de la muerte y resurrección de Jesús. Número 6. Los Hechos de los Apóstoles también se nutren de fuentes escritas y testigos. Al igual que con el Evangelio, Lucas probablemente obtuvo su información para los Hechos de los Apóstoles tanto de fuentes escritas como de entrevistas con testigos oculares y servidores de la palabra. Lucas también fue testigo de muchos de los eventos sobre los que escribe. Esto está señalado por lo que se conoce como los pasajes del nosotros en los Hechos, lugares en los que el autor habla de lo que hicimos o lugares a donde fuimos, lo que indica que él estuvo presente también. Una fuente escrita que probablemente utilizó Lucas es un diario de viaje que se llevó de las travesías de Pablo. El mismo Lucas pudo haber sido el autor de este diario, aunque puede que lo haya llevado alguien más en el círculo paulino. Número 7. El Evangelio de Lucas y los Hechos se escribieron casi al mismo tiempo. Fueron escritos como piezas complementarias y dedicados a la misma persona, Teófilo. Por lo tanto, probablemente, se escribieron al mismo tiempo. Dado que el libro de los Hechos se interrumpe repentinamente en el año 60 después de Cristo, antes de que Pablo haya tenido oportunidad de presentarse ante el César, es probable que esto se haya dado cuando el libro ya estaba terminado.
Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos de los Apóstoles probablemente fueron escritos en Roma entre los años 59 y 60 después de Cristo. Número 8. Lucas habría ayudado a Pablo a escribir una de las cartas. Lucas nunca es nombrado como uno de los coautores de Pablo, pero el apóstol usó frecuentemente secretarios en el proceso de escribir sus cartas. A esos secretarios, conocidos como amanuenses, se les podría encomendar la tarea de escribir una carta en nombre de otro, basándose en los puntos de conversación que le dio aquel para quien estaba escribiendo. Particularmente cuando estaba en prisión, Pablo pudo haber usado a Lucas para estos menesteres, y algunos han notado similitudes en el estilo de Lucas en los Hechos y algunas de las cartas atribuidas a Pablo, particularmente las cartas pastorales. El hecho de que en Timoteo 2 Pablo diga que solamente Lucas está conmigo, puede indicar que Lucas fue el escriba que Pablo usó para redactar esta carta. Aunque la epístola a los hebreos no se atribuye a Pablo, muchos han notado la similitud de estilo de este libro con el Evangelio de Lucas y los Hechos, por lo que el evangelista ha sido propuesto como posible autor. 9. Lucas no era judío. Aunque algunos han argumentado que sí lo era, normalmente se piensa que en realidad no lo era. Una de las razones es que en Colosenses se lo menciona por separado de los de la circuncisión. Dice: los saluda Aristarco, mi compañero de cárcel, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual ya recibieron instrucciones. Si va para allá, dele un buen recibimiento. Los saluda también Jesús, apodado Justo. Son los únicos de raza judía que están trabajando conmigo por el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. Reciban saludos de su compatriota Epafras. Es un buen servidor de Cristo Jesús, que siempre está orando fervientemente por ustedes para que sean perfectos y produzcan todos los frutos que Dios desea. Les puedo asegurar que los ha echado mucho de menos, lo mismo que a los de la Odisea y de Hierápolis. Reciban los saludos de Lucas, nuestro querido médico, y de Demas. Número 10. El padre de la iglesia, San Jerónimo, escribió sobre San Lucas. No podemos repasar en detalle lo que los padres de la iglesia nos cuentan, pero esto es parte de lo que San Jerónimo escribió sobre San Lucas en su texto Vidas de los hombres ilustres. Lucas, un médico de Antioquía, como indican sus escritos, no era inexperto en el idioma griego. Seguidor del apóstol Pablo y compañero de todos sus viajes, escribió un evangelio sobre el cual el mismo Pablo dice: enviamos con él a un hermano cuya alabanza en el evangelio está entre todas las iglesias. Y a los colosenses: Lucas, el médico amado, te saluda. Y a Timoteo: solamente Lucas está conmigo. También escribió otro excelente volumen al que antepuso el título de Los Hechos de los Apóstoles, una historia que se extiende hasta el segundo año de la estancia de Pablo en Roma, es decir, hasta el cuarto año de Nerón, del cual aprendemos que el libro fue compuesto en esa misma ciudad. San Lucas fue enterrado en Constantinopla, ciudad a la que, en el año 20 de Constancio, se trasladaron sus huesos junto con los restos del apóstol Andrés. Si llegaste hasta acá, te agradezco por escuchar. Te agradezco por darme la oportunidad de traerte en esta nueva entrega la vida y algunos de los hechos más sobresalientes de uno de los personajes más interesantes y fundamentales de nuestra fe. El autor del Evangelio, que se pudo entrevistar con nada más y nada menos que con María, la Virgen Madre de Dios, la mejor mujer. Cuando recemos, cuando pongamos en manos de Dios todas nuestras bendiciones y todas nuestras cargas, pidámosle también poder ser útiles para el prójimo, poder hacerle un servicio al otro, como lo hicieron los evangelistas por todos nosotros. Pidámosle poder dejar una marca de caridad en la vida del otro. Muchas gracias y que Dios los bendiga.